ante Herodes. Herodes nunca se había encontrado con Jesús, pero había deseado por mucho tiempo verlo y presenciar su poder maravilloso. Cuando el Salvador fue traído ante su presencia, apareció la turba que se apiñaba alrededor de él, unos clamando una cosa y otros gritando otra. Herodes ordenó silencio, porque deseaba interrogar al preso. Miró con curiosidad y lástima al pálido rostro de Cristo. Vio allí las marcas de una profunda sabiduría y de pureza. Estaba convencido, como lo estaba Pilato, de que solo la malicia y la envidia habían inducido a los judíos a acusar al Salvador. Herodes insistió en que Cristo hiciera uno de sus milagros maravillosos delante de él. Le prometió liberarlo si así lo hacía. El monarca había hecho traer algunas personas tullidas y deformes y entonces ordenó a Jesús que los sanara. Pero el Salvador estaba ante Herodes como alguien que ni oía ni veía. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana y debía actuar como el hombre actuaría en circunstancias similares. Por lo tanto, no podía hacer un milagro para satisfacer la curiosidad o para salvarse del dolor y la humillación que el hombre debe soportar cuando es colocado en una posición similar. Sus acusadores estaban aterrorizados cuando Herodes exigió de Cristo un milagro. De todas las cosas, lo que más temían era una exhibición de su poder divino. Tal manifestación habría sido un soplo de muerte para sus planes y tal vez les habría costado la vida. De manera que empezaron a gritar que Jesús obraba milagros por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Varios años antes, Herodes había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista. Aunque profundamente impresionado, no había abandonado su vida de intemperancia y pecado, de manera que su corazón se endureció más, y por fin, en una fiesta en que se emborrachó, había ordenado que Juan fuese sacrificado para agradar a la malvada Herodías. Ahora se había endurecido más aún, no podía soportar el silencio de Jesús. Su rostro se oscureció de cólera, y con todo enojo amenazó al Salvador, que aún permanecía silencioso e inmóvil. Cristo había venido al mundo para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio, pero no tenía palabras para aquellos que querían solamente pisotear la verdad bajo sus profanos pies. El Salvador pudo haber hablado a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del rey endurecido. Podría haberlo herido de temor y temblor, colocando ante él toda la iniquidad de su vida y el horror de su inminente condenación. Pero el silencio de Cristo fue el más severo reproche que podría haberle hecho. Aquellos oídos que habían estado siempre abiertos para escuchar el clamor del dolor humano no tenían lugar para la orden de Herodes. Aquel corazón conmovido por la súplica aún del peor de los pecadores estaba cerrado al rey arrogante que no sentía necesidad de un Salvador. Herodes se volvió iracundo a la multitud y denunció a Jesús como un impostor. Pero los acusadores del Salvador sabían que no era un impostor. Lo habían visto demasiadas veces, habían presenciado demasiadas de sus obras poderosas para creer este cargo. Entonces, el rey comenzó a insultar y ridiculizar al Hijo de Dios. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Lucas 23:11. Cuando el rey malvado vio que Jesús aceptaba todo este ultraje en silencio, fue conmovido por un repentino temor de que no fuera un hombre común el que estaba ante él. Se sintió perplejo al pensar que este preso pudiera ser un ser celestial que había bajado a la tierra. Herodes no osó ratificar la condenación de Jesús,
Quería liberarse de la terrible responsabilidad y envió al Salvador de vuelta a Pilato.